Bueno, la interna en el peronismo, obviamente después de la derrota en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se agitó y se abrió en distintos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con Cristina Kicillof, especialmente. Después una propia fractura y pase de facturas en la CGT, porque la CGT va a tener una elección importante el próximo 5 de noviembre, va a haber cambio de autoridades. En ese contexto están los que quedaron más pegados a la derrota, si bien en la CGT habían metido 3 dirigentes directamente. Estaba el hijo de Hugo Moyano, por ejemplo, estaba Palazzo y estaba Hugo Yasky. Y van a ser diputados nacionales porque fueron confirmados. La verdad que todos los que quedaron pegados a la estrategia peronista y a la estrategia del peronismo en esta elección, de alguna manera quedan debilitados de cara a esa elección del 5 de noviembre. Los que quedan tal vez con mayores expectativas, porque no jugaron tan fuertes, son Gerardo Martínez especialmente y Lingeri, dos dirigentes históricos de la Central Obrera, pero que jugaron un partido diferente al que, por ejemplo, jugó Daer, al que jugó Palazzo, al que jugaron otros dirigentes. Todos nombres de la renovación. Sí, todo nombre de la renovación. El único, y tampoco de renovación, pero el único que te digo que tiene menos de 40 años de todos esos es el hijo de Hugo Moyano, Huguito Moyano, que es quien fue convertido, que se convirtió a partir del 10 de diciembre, se va a convertir en diputado nacional. Ese es un capítulo de la interna, tiene que ver con la CGT. Después está todo lo propio entre Cristina Kicillof, un pase de facturas que continúa, que empezó bien tarde el domingo por la noche, creo yo, con Mayra Mendoza, especialmente tratando de hablar a través de Cristina Kirchner, pegándole algún palito por el armado y por la decisión de desdoblar a Axel Kicillof, un Máximo Kirchner al que se lo vio muy incómodo en el búnker ese domingo. En septiembre, cuando arrasó sí. el peronismo o el kirchnerismo, nadie estaba incómodo por el desdoblamiento de las elecciones. Nadie. Y el kirchnerismo, el cristinismo estaba boca cerrada. Por eso digo, me parece que no hay que ser tan rotundos tampoco en lo que tiene que ver con victorias o derrotas en medio como en el fútbol, en parte porque la verdad que hablábamos de Axel Kicillof el 7 de septiembre totalmente instalado a partir de lo que había sido su elección como un presidenciable. No sé si cambia, abruptamente a partir de lo que pasó el 26 de octubre. Yo no creo que haya sido el gran derrotado Kicillof. No. Yo creo que es Cristina, claramente el kirchnerismo, Kirchner, Máximo Kirchner. La lista la armó Cristina. Claro. Lo que pasa es que hay que ver si Kicillof se anima a terminar de romper y despegarse, pues si no lo va a arrastrar. Yo creo que igual, obviamente, es un revés. Sí, está bien, pero el revés más grande para mí es el de Cristina Fernández. Ahora, para Kicillof, que todos presumimos va a ser candidato a presidente en 2 años. O va a intentar. Por lo menos quiere ser. Va a intentar serlo si tiene el consenso interno. ¿No es una mala señal lo que pasó en estas 2 elecciones? Una señal de que quien sea candidato a gobernador vote traccionado por los intendentes va a tener muchas chances de ser gobernador. Siempre los intendentes traccionan. Pero esa tracción ya no va a existir para la boleta presidencial, porque va a ser con otra boleta. Depende, pero igual, depende si la elección es coincidente, la presidencial con la provincial. Pero aunque sea coincidente, va a ser otra boleta. Lo que va Darío es que va a ser otra boleta. Va a ser otra boleta. Cambia el escenario. Va a ser otra boleta, pero vas a tener... Acá lo que pasa es que en esta elección se combinó el cambio de boleta, y ayer creo que fue Mario Seco, el de Berazategui, que dijo que se perdieron unos puntitos con el cambio de boleta, con lo cual es terrible. Porque la gente no entendía. Es terrible. Dijo que la gente no entendía. Eso es subestimar a la gente, porque esta boleta es más fácil todavía que la otra. Mucho más fácil. Con lo cual, no subestimen a la gente entendía perfectamente cómo votar. El problema para ustedes, para los que manejaban, que con las otras boletas era mucho más fácil ganar esos puntitos. Esto fue lo que dijo el intendente Mario Seco. Pero no subestimen a la gente entendió cómo se vota. Ahora, está claro que en esta elección no jugaron los intendentes. No. Está clarísimo. Los intendentes jugaron en la de septiembre porque era su elección. Y ahí es donde tiene el problema Kicillof habiendo desdoblado. Porque el intendente te mueve el aparato territorial y es lógico, porque es el que está en la zona. Entonces, el problema del desdoble de la elección es ese. Habrá que ver qué poder de fuego... sin el aparato de los intendentes porque hicieron su elección en septiembre. Hay que ver qué poder de fuego, un poco creo de lo que va Darío, qué poder de fuego tienen los intendentes con una boleta única.
de vuelta, depende dónde tengas la elección. Si la tenés coincidente, a ver, los intendentes van a mover siempre que tengan elección que les toque a ellos, donde se elige consejo deliberante o intendentes van a mover, porque es la elección que les importa. Si vos vas alineado, incluso en la misma fecha de la elección de 2027, la gobernación, van a repartir una boleta que incluirá desde la intendencia hasta el gobernador, la categoría presidente. Se va a votar con boleta papel y se va a votar con la boleta tradicional de papel y con la boleta única. Entonces eso me parece que es... También es como dice Antonio, ¿no? Me parece que no hay que subestimar a la gente y la gente en todo caso con la boleta única papel, si en 2 años este gobierno no encamina la gestión o no le va bien y probablemente lo rechace y le dé la espalda y termine votando a otro candidato. Me parece que va por ese lado. Pero eso no hay duda, ¿eh? Vos acá tenés 2 años de oportunidad que te dio la sociedad, punto. Por eso. Tenés que mejorar todo. Me parece que va en ese sentido. En paralelo, ayer fue un día importante o especial para el kirchnerismo porque se cumplieron 15 años de la muerte de Néstor Kirchner. Fue muy poca militancia en general a la casa de Cristina. Cristina volvió a salir al balcón. Recordemos, estaría preso hoy San José 1111 también, ¿no? Si estuviese vivo. No, digo para no perder de vista las cosas. O en el domicilio que fije, pero vamos claramente. A San José 1111. Estarían juntos Cristina y Néstor en San José 1111. Claramente Néstor Kirchner fue la matriz de corrupción, fue el que arrancó con todos y si me apurás fue el origen de todo, claramente. Ayer, te decía, se cumplieron 15 años de la muerte. La verdad que a diferencia de lo que pasó otras veces, fue un 27 de octubre muy duro desde lo político. Para el kirchnerismo, Cristina salió al balcón, había poca militancia convocada. Bueno, se lo recordó a Néstor Kirchner, pero un día duro en términos electorales, claramente después de lo que fue un sopapo importante en la provincia de Buenos Aires el último domingo. Importantes. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con la elección, con la discusión que hay entre un sector del peronismo, del kirchnerismo, obviamente una interna feroz y muchos poniéndole el foco en la boleta única de papel, un gran adelanto en lo que es el sistema electoral de la Argentina. Para algunos intendentes no le gustó, dijeron que se perdieron algunos puntitos por ahí con el cambio de boleta, salió a contradecir esta posición y me parece que hizo bien Axel Kicillof asegurando que no se perdieron puntos por el cambio de boleta. Segundo título. Bueno, por supuesto, ayer Estados Unidos, a través de su presidenta, a lo que es el secretario del Tesoro, no solamente felicitaron el desempeño de la elección al presidente Javier Milei, sino que ratificaron su apoyo hacia la Argentina, asegurando también que hay que ampliar el espectro político, parte de lo que ayer el propio presidente Javier Milei reconfirmaba que es lo que se está buscando y que por supuesto van a apoyar las reformas de fondo que necesita la Argentina. Tercer título. Esto es la Oficina de Violencia Doméstica elabora un informe sobre Lourdes donde la coloca en una personalidad y una persona actual de altísimo riesgo, muy vulnerable y por supuesto manipulada por su expareja, que aparte a raíz de este informe también la justicia no le otorga la excarcelación y permanece detenido. Cuarto título, esto es impresionante. Es un juicio que se le sigue a 10 personas, hay un publicista, hay un especialista en marketing, una medium. Elaboraron una serie de informes falsos que aseguraban que la mujer del presidente del gobierno francés era un hombre. Lo terrible es que terminaron tuvo que presentar informes obviamente médicos que confirman que es una mujer para iniciar este juicio que es por ciberacoso sexista. Son 10 personas, un juicio es inédito, porque hasta la semana pasada, en los últimos días, se presentaron los informes médicos para corroborar que es una mujer. Una cosa impresionante. Es histórico este juicio, ¿eh? Además por lo que va a significar para todas las maniobras de ciberacoso que se ven en las redes. ¿Qué pasa con Santilli en la provincia de Buenos Aires? La que queda muy perfilada para competir por la jefatura de gobierno en 2027 es Patricia Bullrich. Y acá se da una suerte de interna
de la cual vamos a estar viviendo los primeros capítulos seguramente. Si bien Patricia Bullrich nunca sinceró, nunca blanqueó su intención de competir por la jefatura de gobierno dentro de 2 años, es más, siempre se planteó incluso como una posible compañera de fórmula de Javier Milei en caso de ir por una reelección. Bueno, lo concreto es que el 50% la deja muy bien posicionada y eso también implica un escenario de conflicto y de crisis futura en la relación con los Macri, con los primos Macri, que no venía de la mejor manera, que tuvo un acercamiento con Jorge Macri en la campaña, que con Mauricio Macri finalmente no cerró ningún tipo de foto. Pero el cálculo que hacen es que el PRO también aportó a este triunfo de Patricia Bullrich. Si vemos los números de lo que fue la legislativa porteña, entre Adorni y los Penato habían sacado prácticamente un 46-47% de los votos. Bueno, ahora hay un crecimiento que se da también a partir de la candidatura como senadora de Bullrich, que supera el 50%. En este sentido, hay negociaciones de por medio que hacer de acá en adelante. Hay muchos que hablan de la posibilidad incluso de que la Libertad Avanza y el PRO vuelvan a competir juntos en 2027. Hay quienes optan o prefieren hablar de caminos separados, pero después de la experiencia exitosa en octubre se habla de esta chance de que en todo caso pueda Jorge Macri o el candidato que sea desde el PRO poder dirimir en una paso con Patricia Bullrich en caso de que finalmente sea la candidata para dentro de 2 años. También está el factor Manuel Adorni, porque recordemos, salió fortalecido en su momento en la elección legislativa local porteña cuando fue elegido precisamente legislador por la ciudad. Es un capítulo que se abre, cómo va a seguir esta relación entre Libertad Avanza y el PRO y especialmente entre Patricia Bullrich y Jorge y Mauricio Macri. Antonio, ayer mucha gente me preguntaba, por lo menos a mí, ¿cómo se explicaba? Sí, a mí no, nadie. Semejante, bueno, a mí sí, por eso te digo, semejante remontada de septiembre o en 50 días, en menos de 50 días, desde septiembre de parte de la Libertad Avanza en relación a la elección de octubre. Acá empieza la otra interna, que exactamente. Es dentro del peronismo, ¿Qué que pasó es con la de los intendentes? ¿Qué pasó con los intendentes? ¿Por qué hubo una elección tan diferente en septiembre respecto a la de octubre? Elegimos 10 municipios, sí. Podemos extenderlo mucho más, obviamente hay 135 en total en la provincia de Buenos Aires, pero para explicar un poquito el resultado. Por ejemplo, 4 puntos de diferencia para la Libertad Avanza en relación entre el 26 de octubre y el 7 de septiembre. 4 puntos en cantidad de votos en La Matanza es un montón, claramente. Obviamente perdió la elección en La Matanza, pero terminar redondeando una elección de 32,52 puntos es un gran crecimiento. Mayra Mendoza el otro día festejaba o resaltaba que aún en un escenario de más paridad había ganado en Quilmes. Bueno, la diferencia pasó de ser 16 puntos en su momento a 8 puntos ahora y en Quilmes la Libertad Avanza termina con 37,33% de los votos, también una derrota pero mucho más ajustada. En Morón directamente pasa a ganar la Libertad Avanza, en lo que significa una vuelta en términos de voto o que se puede asemejar, asimilar con lo que fue en su momento el gobierno de Ramiro Tagliaferro, no sé si recordás, que fue intendente del PRO de 2015 a 2019, después vuelve el peronismo, vuelven los Sabatella, pero en Morón termina ganando con 43,16, antes había sido segundo con 40,17. Moreno es un lugar históricamente peronista, también de mucha población, crece más de 3,5 puntos entre una elección y otra. La Libertad Avanza, obviamente que es parecido al caso de La Matanza, está lejos de poder ser competitivo y ganar una elección, pero termina con un 33,79 que te diría es inédito para Moreno o para los porcentajes que suele tener. El caso de Pilar es muy particular también, y acá sí se nota claramente el peso del intendente Federico Achava en este caso, porque la elección del 7 de septiembre, la Libertad Avanza había sacado 29%. Ahora saltó a 42%. Hay un crecimiento de 13 puntos, también en un distrito muy importante, donde Achával, en las elecciones legislativas de septiembre, había sacado el 62%. Sí. Es una elección muy diferente. Ahora terminó 44-42, arriba el peronismo. Vamos al interior de la provincia, donde también esto lo vemos reflejado. En este caso, no son lugares donde se acortaron derrotas, sino donde directamente en el interior de la provincia se dan casos donde gana con mucha contundencia la Libertad Avanza. El caso de San Nicolás es el más gráfico, me parece. Impresionante. Directamente, y tiene que ver, parecido a lo que pasaba en el caso anterior en Pilar, con los hermanos Pasaglia directamente. Los hermanos Pasaglia que en su momento
jugaron con partido propio en un distrito importante, el interior de la provincia de Buenos Aires, y que debilitaron naturalmente la candidatura de La Libertad Avanza, salta a 17,63, ahora sin el intendente jugando en esta elección, se va a 46% La Libertad Avanza. Lo mismo pasa en Junín con Pablo Petreca, que era dirigente del PRO, que se fue al armado bonaerense a esa tercera vía que se armó en su momento en la legislativa, se salta de un 24,11 con él compitiendo, La Libertad Avanza saca un 24,11 y se va a un 48. En Pergamino de 28,3 a 51, son números realmente diferencias muy diferentes. Ni hablar el caso de General Pueyrredón, que es Mar del Plata, 10 puntos arriba. Bahía Blanca. La elección de septiembre fue la de los intendentes. Exacto. Está claro que no movilizaron, por eso la crítica al desdoblamiento. Está claro que no movilizaron, que todo el dinero que tenían fuera a la elección de septiembre. Y el dinero, digo, más allá del aparato, de pagar fiscales, también hubo mucha obra que se hizo previa a la elección de septiembre. Y ahora no hubo dinero volcado y además los intendentes no les dieron participación en la lista esta. Entonces dijeron, ¿sabés qué? No es mi elección, arreglate vos. Tiene que ver con eso porque también se jugaba en su propio Consejo Deliberante. Por eso entonces, pusieron todo en... Porque la verdad que la elección que le importaba, lo que significa el gobierno del municipio, fue septiembre. Sí, y es algo incluso que no solo es adjudicable al peronismo. Acá estamos hablando de intendentes que son de otros espacios. Todo, pero además, se cae... Es lógico, vos sos intendente. ¿En qué elección vas a jugar todos tus recursos, toda tu estrategia? Y en la que se modifica el Consejo Deliberante, que es lo que a vos te importa. En la que te jugás vos. Si vos tenés 2 elecciones, tenés que elegir una. Totalmente. Por eso la crítica del desdoblamiento. Con el agregado de que en el peronismo, si vamos al conteo rápido, claramente Kicillof tiene más ascendencia que Cristina Kirchner en la mayoría de los intendentes. Jugaste alineado en ese momento, ahora la lista la armó Cristina. En septiembre Kicillof abrió el juego a los intendentes. Claro. Ahora no le abrieron el juego. Esta fue lista de Cristina. Lista de Cristina también, obviamente hay que agregar el cambio de boleta, ¿no? Cambio de boleta que me parece que termina siendo importante también. Pero el cambio de boleta hay que entender que lo que sirvió es, primero, mucho más rápido el recuento, pero después terminó con muchas sospechas de manejo con el resto de las boletas. O sea, le hizo mucho más transparente la elección. Sí. El problema que hay lugares donde la transparencia no le sirve. Totalmente. Bueno, pero por suerte, en su momento la política decidió dar un paso y votar la boleta única. Y después hay otra cuestión que también tiene que ver con la ciudadanía y con el votante del conurbano, que naturalmente el vecino con el que más relación tiene es con el intendente y con el que más afinidad o más crítica puede llegar a tener también es con el intendente. Entonces, cuando hay gestiones más o menos positivas o bastante interesantes, le va a dar el respaldo al intendente y tal vez después no le va a terminar dando el respaldo al gobernador o al candidato a diputado nacional, como fue Tayana en este caso. Además, era muy mal candidato Tayana, esto también hay que decirlo. Horroroso. Y ahí sí hay un error de Cristina directamente, claramente un candidato totalmente gastado. Tayana, que ni siquiera lo hicieron hablar en toda la campaña, pero bueno, esto es un poquito el reflejo y acá se explica cómo termina La Libertad Avanza compensando y pasando de perder una elección por 14 puntos a terminar con 0,5 arriba. Bien.